Dios les bendiga a todos, amados hermanos. En esta mañana, pues, vamos a estudiar un poco de la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando la clase de hoy, domingo 22 de marzo del 2020, donde se suponía, ¿verdad?, que en el expositor Senda de Vida, estamos estudiando la clase número 12. Y la porción bíblica se encuentra en Hechos capítulo 20, versos del 17 al 28. Y el tema de esta clase es: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Si usted quiere, ¿verdad? Para los que no saben lo que es un misionero, ¿verdad? Porque no todos saben. Un misionero es una persona que predica el evangelio en las misiones. Es un religioso que en tierras de infieles enseña y predica la religión cristiana. Es perteneciente o relativo a la misión que tiene por objeto predicar el evangelio. Si usted se va al diccionario de la RAE, pues usted va a encontrar que esto es, ¿verdad?, lo que quiere decir un misionero. Y en el libro de los Hechos, pues, abunda esto, los misioneros, y hoy vamos a estar hablando de un gran misionero que fue el apóstol Pablo. Si usted no lo sabía, el apóstol Pablo, pues, antes de convertirse, antes de ser un misionero, fue un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos y los llevaba a las cárceles, los arrastraba. O sea que él no era una persona grata, no era una persona muy buena. Era un fariseo que él creía que él le estaba haciendo un favor a Dios. Él estaba ayudando a Dios según él. Y aun cuando lo estaban, ¿verdad?, apedreando, cuando Esteban, que fue el primer mártir, lo estaban apedreando, él estaba ahí con su cara ahí, consintiendo en la muerte de él. Y aún le trajeron la ropa de Esteban, se la pusieron a los pies de él. Y este apóstol no se inmutó, no. Yo diría como que eso a él no le daba ni un poquito de lástima. Pero él presenció lo que era morir por Cristo. Él presenció lo que es sentir amor por los que lo estaban traicionando, por los que lo estaban mutilando, por los que lo estaban apedreando. Él presenció lo que era eso porque lo vio de sus propios ojos cuando Esteban pidió perdón para los que le estaban haciendo daño. Y llegó un momento en que Dios tuvo que ponerle un alto a este hombre y se le apareció una vez que iba por el camino en su misión de seguir persiguiendo a la iglesia. Pues se le apareció y le dijo, ¿verdad? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Mientras más patadas le des al aguijón, más te lo vas a espetar. Gloria a Jesús. Y así fue, ¿verdad? Como el Señor pues le encomendó un ministerio a este hombre y le dijo, yo te voy a enseñar a ti lo que es padecer por mi causa. Tú me eres instrumento, pero a la vez me las voy a cobrar todo lo que tú le hiciste a la iglesia de Jesucristo, todo lo que tú perseguiste a los cristianos. Y entonces hoy lo vemos a él en una situación, después del alboroto de Éfeso, lo vemos en una situación donde él muestra de qué de verdad él está hecho, que se convirtió de verdad al Señor, de que no fue un ministro que predicaba para su conveniencia, fue un ministro que de verdad Cristo lo cambió. Y vamos a ver, ¿verdad?, que después, como les dije, del alboroto de Éfeso, donde fue, ¿verdad?, tratado mal, él decide entonces viajar a Mileto con una encomienda, porque ya él sentía que ya sus días estaban llegando, ¿verdad?, que ya su ministerio ya estaba llegando a su fin. Y vemos cómo él se preocupa por a los que iban a seguir el camino. Él se preocupa por decirle lo que tenían que hacer.
Y como les dije al principio, la clase de hoy se encuentra en Hechos capítulo 20, versos 17 al 18. El tema es: los misioneros que quieren mostrar abnegación y santidad. Dos cosas esenciales que tiene que mostrar el misionero. Número uno es la abnegación y número dos, la santidad. La abnegación, si usted busca en el diccionario, es una cualidad de abnegado que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. El apóstol Pablo era una persona pudiente. El apóstol Pablo no era un pobretón, como decimos nosotros. El apóstol Pablo era un hombre inteligente, era un hombre que se podía valer por sus capacidades que sentía. Pero llegó un momento en su vida en que, según él mismo lo dice, pasó hambre, pasó necesidades. Había puesto todo por basura por tal de seguir al Señor. Y entonces el apóstol Pablo pues contaba con esa abnegación que necesitamos hoy en día, cuando ponemos la salvación del otro antes que los intereses de nosotros. Lamentablemente, ¿verdad? Hoy buscamos estar nosotros bien y pues predicar el evangelio si se puede. La santidad es perfecto y libre de culpa, de especial virtud y ejemplo. Cuando dice aquí el término santidad, no es que usted anda con una aerola, una cosa de estas que se ponen, ¿verdad? Le ponen a los santos. Cuando dice santidad es porque usted tiene esa virtud donde usted da un ejemplo, donde usted da ejemplo de lo que usted predica, usted lo vive, que nadie lo puede señalar. Que cuando usted predica y usted señala el pecado, pues nadie le puede decir, no, pero si tú haces esto, tú haces aquello otro. Entonces tenemos que tener ese ejemplo, vivir la palabra de Dios con nuestro ejemplo. No decir que yo soy santa, no decir que yo soy pura, sino que los demás vean reflejada la santidad que hay en mí. No es, como les dije, andar por el aire. Gloria a Jesús. Entonces, los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Cuando usted predique el evangelio, debe tener abnegación y santidad. No hacerlo por ganancias deshonestas, porque hoy en día se está haciendo eso, que predicando el evangelio para tener una ganancia, y eso no está acorde con la palabra de Dios. Los objetivos que tenemos para esta clase de hoy dice comprender la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera. Y número 2, vamos a reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. Y número 3, vamos a establecer una conducta de sacrificio y pureza propia del obrero del Señor. La demanda divina de abnegación y santidad a la obra misionera. Vamos a reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. Es bien importante el testimonio de Cristo, que Cristo esté reflejado en mi vida, que cuando yo esté haciendo la obra misionera, cuando yo esté predicando, yo les refleje a Cristo a las personas, que las personas puedan ver a Cristo en mí. Eso es lo importante de llevar el evangelio. No es un evangelio de estar peleando, de estar discutiendo, sino de llevar el amor de Dios a los corazones. De esto es que se trata. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No es predicarme yo, es predicar a Cristo, que Cristo siempre sea el centro de nuestra predicación y que cuando la gente vean que Cristo vive en mí. Entonces, el pensamiento central nos dice que el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. El privilegio de servir a Cristo, fíjese, dice que es un privilegio servirle a Cristo. Cuando aquellos de la iglesia primitiva, los primeros apóstoles, sufrían por causa de Jesús, recibían persecución, ellos se sentían gozosos, ellos se sentían dignos, porque ellos sabían que estaban haciendo algo bien, porque por algo el diablo se enojaba,
Y para ellos era un gozo sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Vivir una vida de piedad. El texto áureo, ¿verdad? Lo vamos a estar estudiando más adelante. Y yo le voy a pedir a ustedes que si gustan, pues abran su Biblia en Hechos capítulo 20. Y de ahí pues vamos a estar disertando un poco. El verso 20, el capítulo 20, verso 17 dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando Pablo llegó a Mileto, hizo, ¿verdad? Envió a llamar a los ancianos de la iglesia porque él quería hablar con ellos. Cuando ellos vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Se está hablando con los grandes, digo yo, los obispos, ¿verdad? Los grandes. Y fíjese cómo era el testimonio del apóstol Pablo, que él les dice a ellos: ustedes saben cómo me he comportado, ustedes me conocen, que desde que me convertí al Señor he sido un hombre íntegro, no he sido un hombre de dos caras, he sido un hombre de testimonio. Y le dice todo el tiempo, o sea, que no fue que hoy estaba bien y mañana no estaba bien, hoy era de doble ánimo, no, siempre fui el mismo. Entonces, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Cuando el apóstol Pablo dice aquí con toda humildad, yo he escuchado a mucha gente que dice, el que es humilde no lo dice. Pero aquí el término humildad dice que es una sumisión, un conocimiento, un rendimiento de las propias limitaciones y debilidades que uno tiene. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que él ha servido al Señor con toda humildad, él aquí quiere expresar que él ha reconocido que siempre ha dependido del Señor, que siempre es el que el Señor le ha ayudado, que sin el Señor él no puede hacer nada. Por eso es que dice que se ha comportado con toda humildad sirviéndole al Señor. Aquí quiere decir que él siempre ha puesto a Dios por delante, que siempre le ha dado la gloria a Dios. Entonces, dice que con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, desde que se convirtió al Señor y desde que el Señor le dijo a Ananías que yo le voy a enseñar a él lo que es sufrir por mi causa, ahí empezó la persecución de Pablo. Lo primero que tuvieron que bajarlo por una canasta porque ya lo querían perseguir. Pablo tuvo que lo azotaron, Pablo estuvo en cárceles, estuvo en hambre, en fríos, en náufragos, estuvo en muchas situaciones con muchas lágrimas, dice él, o sea que era un hombre que también sufría, era un hombre que pasó, pero con todo y eso él seguía predicando el evangelio de Jesucristo. Él dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, cuando la misma raza de él eran los primeros que le estaban haciendo la vida imposible. Porque yo siempre he puesto a Pablo como cuando tú estás haciendo algo bien bonito, estás haciendo una obra que te está ganando un alma y lo estás guiando a los caminos del Señor. Entonces viene otra persona y le dice algo y te lo quiere adoctrinar, y lo que hace con esta persona es que te la destruye. Entonces la obra que tú estás haciendo de traer a esta persona a los pies de Cristo, viene otro con sus dogmas, con sus creencias, con el evangelio según yo me creo, o según a mí me parece, y vienen y tratan de imponérselo a este nuevo convertido que tú te estás ganando y destruye esa obra que tú has hecho. Así se sintió Pablo con los Gálatas, porque él estaba haciendo una obra con los gentiles y vinieron los judaizantes y querían venir a implantar nuevas normas, nuevos ritos, que si no se circuncidaban, ellos no iban a poder ser salvos. Entonces Pablo les dijo, pero y los Gálatas le estaban haciendo caso a esta gente. Por eso es que le dice que ¿qué los fascinó a ustedes para que ustedes empezaran a hacerle caso a esta gente? Ustedes empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Entonces vemos aquí cómo estos fueron pruebas, estos fueron lágrimas para el apóstol Pablo, porque ponían en tela de juicio que él fuera un apóstol.
Entonces, por eso es que dice que por las acechanzas de los judíos, cuando trataban de encarcelarlo, cuando le levantaban falsos testimonios, y como nada que fuese útil es rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea que con todo esto que me ha pasado, en ningún momento yo paré de hacer la obra de Dios, yo paré de predicar el evangelio, yo paré de ir casa por casa. Hoy en día porque el hermano nos hace algo, porque el hermano nos hizo esto, el hermano nos levantó una calumnia, ya dejamos de predicar, ya no queremos hacer más nada. Entonces actuamos como niños inmaduros. Pero aquí el apóstol Pablo dice que él siguió anunciando el evangelio y enseñando públicamente y en las casas, aún pasando persecución de los mismos hermanos, de los falsos hermanos. Él dice que seguía testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto a mí no me ha parado, he seguido hacia adelante. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El apóstol Pablo tenía que ir a Jerusalén, pero él no sabía cuál iba a ser su futuro. Como la situación que estamos viviendo hoy en día, que nosotros ponemos nuestra vida en el Señor, nosotros confiamos en el Señor, que sea Él el que dirija nuestras vidas, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que nuestra vida está escondida en Dios y que todos los días oramos, Señor, que sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. O sea que si le oramos a Dios en nuestro Padre nuestro, en nuestra oración diaria, que sea hecha la voluntad de Él, entonces ¿por qué nos asustamos? ¿Por qué nos amedrentamos? Que sea hecha la voluntad de Él. Eso sí, nos cuidamos, hacemos todo lo posible, como dicen por ahí, un verso que están poniendo, que el avisado ve el mal y se esconde. Claro que sí, tenemos que hacerlo, pero también tenemos que acatar la voluntad de Dios, lo que Él ha determinado. Aquí el apóstol Pablo está en incertidumbre, no sabe lo que le espera. Por eso es que él dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer, pero voy firme. A lo que vine voy, gloria a Jesús. Voy a seguir predicando el evangelio. Ya cuando llegue allá, pues ya estaré allá y lo que venga, venga. Porque este hombre había aprendido que ni lo alto, ni lo bajo, ni los principales, ni nada lo iban a apartar del amor de Jesucristo, porque ya él tenía eso determinado en su vida. Que nada ni nadie lo iba a apartar del amor de Jesucristo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que el Espíritu Santo ya le estaba hablando a Pablo y le estaba diciendo, lo que te espera no es bueno. Por allá uno que se llamaba Ágapo le dijo a Pablo, lo que te espera no es bueno. Entonces, ya él también, fíjese que sabiendo que lo que le esperaba eran prisiones y tribulaciones, con todo y eso él no se desanimó, no se decepcionó. Ay, ¿por qué Dios permite esto? Ay, ¿por qué Dios permite esto? Porque muchas veces siempre estamos reclamándole a Dios, ¿por qué tú permites esto? Hacemos alarde del Salmo 91, que ese es mi salmo, que Él ha prometido, que Él ha prometido. Sí, Dios promete tantas cosas a nuestras vidas, pero cada promesa tiene una exigencia. Cada promesa del Señor tiene una exigencia. Estás haciendo tú tu parte, porque qué bonito le reclamamos a Dios, pero la parte de nosotros no la hacemos. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí vemos que el apóstol Pablo decía, me esperan prisiones y tribulaciones, pero yo voy a seguir hacia adelante. Job decía, aunque él me mate, en él voy a esperar. Ahora él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea que si me muero, me muero. No puedo estar con ese miedo, porque si mi vida está escondida en Dios, si yo estoy bajo la sombra del Altísimo, si Él es el que me protege, pues no tengo que tener ese miedo, ese pánico. Él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros, que si nos toca, que acabemos con gozo esta carrera, que podamos decir gracias Jesús porque pude hacer tu obra. Gracias Jesús porque pude obedecer tu palabra. Gracias Dios porque me permanecí firme
hasta este momento. Por eso él dice, y mi ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como les dije al principio, él había puesto su vida por basura. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Gloria a Jesús. Entonces, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el Evangelio, verá más mi rostro. Fíjese, él tenía una convicción de que esta iba a ser la última vez que iban a verlo a él. Pero él sigue dando ánimo, hermano, dando ánimo. Aún en estos momentos, le da ánimo a esta gente y le dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Yo me voy, yo no sé qué va a hacer de mi vida, pero ustedes tienen que seguir pendientes de la obra, pendientes del Evangelio de Jesucristo, seguir predicando el Evangelio, ¿verdad? Cuidando del rebaño, porque él dijo también que iban a venir después de él, iban a venir muchos que iban a destruir el rebaño, porque aún estando él, había gente que querían hacerle daño al rebaño. Imagínense ustedes cuando él ya no estuviera. Y él le dice a estos obispos, a estos ancianos, que se mantuvieran en la fe en Cristo Jesús, que siguieran predicando el Evangelio, que no desmayaran, que siempre pusieran a Dios en primer lugar, que siempre exaltaran a Jesús, porque es al Evangelio el que hay que exaltar, no a nosotros mismos. Gloria a Jesús. Y predicar este Evangelio por amor a las almas, no por ganancia, amados hermanos. No sacarle partido a la palabra de Dios, porque veo en estos tiempos cómo usan porciones de la Biblia para sacar partido, abusando del Evangelio para su propia conveniencia. Y lo que da es lástima, gloria a Jesús. Y tenemos que pedirle al Señor que siempre hayan obreros, que siempre hayan ministros, que siempre hayan pastores que se mantengan sin dañarse, que se mantengan como el apóstol Pablo en santidad y en abnegación. Así que Dios les bendiga y gracias por su atención prestada.